Estamos a 18 meses de que termine el gobierno de Sebastián Piñera y a 3 meses de que se realice el próximo plebiscito, que es una de las tantas consultas que comienzan a partir de ahora, del 25 de octubre, y que van a terminar con la elección presidencial. Para conocer el estado de salud de nuestra política, vamos a conversar a esta hora con el analista y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Claudio, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Gracias a ustedes. Claudio, estamos en medio de una pandemia, estamos en una crisis económica, social, hay expectativas pendientes fruto del estallido social. ¿Cuál es el estado de nuestra política enfrentando todos estos desafíos que se vienen, partiendo, por supuesto, por el gobierno? O sea, claramente estamos en una situación complicada y compleja del sistema político. Yo creo que desde el momento en que se firmó un acuerdo para una nueva constitución, la democracia tal como la conocemos o el sistema político tal como lo conocemos está en un momento desahuciado. En el fondo estamos viviendo los últimos años del proceso que nos rigió bajo la Constitución de los 80 y por lo tanto ese escenario de tener un sistema político desahuciado hace que los actores tengan deslealtad con la Constitución, que haya mucha deslealtad con el gobierno y tenemos un gobierno y un presidencialismo debilitado, con muchos conflictos de poder dentro de las coaliciones y eso debilita todavía más la posibilidad de alcanzar grandes acuerdos y resolver grandes conflictos políticos y sociales. Claudio, y frente en este escenario en el que veíamos la aprobación de este 10% de los fondos de las AFP, para muchos esto comenzó a gestar un parlamentarismo encubierto. ¿Es esa también la visión que tú tienes de esto? A ver, yo ahí clarificaría el concepto, porque parlamentarismo se entiende que el parlamento gobierna y hoy día en realidad estamos con más que un parlamentarismo de facto, estamos con un mal presidencialismo. Es decir, formalmente el presidente tiene iniciativa de ley, controla el presupuesto, define muchas ámbitos, estamos en estado de excepción, que en donde el presidente acumula mucho poder, pero es un poder que es simbólico, que es legal, pero que en realidad en la práctica no se está ejerciendo. Entonces es el déficit de un buen presidencialismo más que un parlamentarismo. En un parlamentarismo el Congreso estaría definiendo todo lo que tiene que ver con el gabinete, con quién es la autoridad máxima, y eso hoy día no está ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que es un mal presidencialismo más que un parlamentarismo de facto. ¿Y cómo se soluciona esto viendo que nos quedan 18 meses de este mandato? ¿Se tiene que fortalecer esta figura del presidente? ¿Tiene que hacer un gobierno más de unidad? ¿Tiene que convocar a quiénes? Porque finalmente tiene que terminar este periodo. Efectivamente tiene que terminarlo. Ahora yo creo que esto no tiene solución en términos de lo siguiente. Yo creo que el gobierno está, o este tipo de gobierno está destinado a morir junto con la Constitución. Y por lo tanto, el incentivo que tienen todos los actores políticos de ser leales al presidente es muy bajo. Tienen conflictos internos, tienen nuevas elecciones, tienen que pensar en la constituyente y en la nueva presidencial, es decir, el incentivo de ser leales a este gobierno yo creo que es muy bajo, incluso dentro de la propia coalición, y por lo tanto yo creo que al gobierno solo le queda administrar, terminar el mandato, generar las condiciones para un buen proceso constituyente y que se reinvente el sistema político a partir de la nueva constitución. Yo creo que más allá de un rol administrador, no creo que pueda hacer mucho más este gobierno y no creo tampoco que vaya a subir muchos en la encuesta. Entonces, acá hay el problema que tenemos es que tenemos un presidente que tiene una ambición de pasar a la historia,
siempre el presidente Piñera ha querido eso, pero yo veo muy difícil que dado el escenario, dado que estamos pensando y están todos pensando en cómo va a ser la nueva articulación política, logremos tener un gobierno fuerte. Eso yo creo que es una ilusión, y yo apostaría solo a la administración y de cerrar bien el proceso constituyente. Más allá de eso, nada más. Ahora, Claudio, dentro del mismo proceso constituyente hemos visto varios giros. Partamos por el oficialismo. En el oficialismo vemos a una Renovación Nacional dividida frente a las opciones del plebiscito. La UDI está bastante unida. Y Evópoli, que era el único partido que oficialmente se había declarado, digamos, a favor del apruebo, hoy día está cambiando y está ganando el rechazo. ¿Cómo se ve el próximo plebiscito de cara a este nuevo equilibrio que hay en las fuerzas que podrían ir a votar? A mí me ha llamado mucho, me ha sorprendido mucho esto que tú planteas, Matilde, respecto de el giro dentro de la derecha. ¿Por qué? Porque mayoritariamente no hay encuesta que diga que el rechazo crezca. Segundo, no hay encuesta que diga que el apruebo va a ser muy mayoritario. Por lo tanto, yo creo que la posición que ha adoptado la derecha de algunos sectores de sumarse al rechazo, yo creo que va a ser un suicidio político. Creo yo que la posición original de la derecha, de un grupo irse al rechazo y otro al apruebo, era bien estratégica, porque se colocaban algunos actores en una discusión honesta de redefinir el sistema político, y por lo tanto era una discusión bastante poco dramática. Yo creo que el problema que podríamos tener en el futuro es que imagínate tú que las fuerzas mayoritarias de derecha voten rechazo y el rechazo le vaya muy mal. Eso deja a la derecha en una postura muy compleja de cara al proceso constituyente, porque va a estar defendiendo el pasado respecto de muchos grupos que van a estar imaginando el futuro. Yo creo que va a ser un error muy grave, a mi juicio, de la derecha, el tratar de resistir, de rechazar este proceso. Yo me hubiese sumado al proceso, hubiese generado alternativas, propuestas. Eso es lo que hoy día yo creo que va a estar esperando la ciudadanía. Claro, que fue en definitiva lo que propuso Longueira, que ni siquiera se pasara por el definir si se quería o no una nueva constitución, sino que ir definitivamente al cambio de la constitución, pero no generó tanto eco. Ahora vamos a la oposición, donde aparentemente hay una idea de poder llevar una campaña unidos. Vimos que también, a propósito de la aprobación del 10% en el Congreso, la oposición se unió. ¿Es posible que se mantenga unida pese a todo lo que hemos visto durante este tiempo, que no se ha logrado, poner de acuerdo en nada, ni siquiera tener líderes para poder llegar unida al plebiscito y hacer una campaña unitaria? Mira, yo creo que el plebiscito, como es una definición de apruebo-rechazo, es muy fácil que se unan, pero la campaña que viene después, de octubre a abril, que es donde se definen los convencionales, yo creo que ahí va a haber una fuerte fragmentación, y va a ser fragmentación de la derecha eventualmente. Yo pensé que iba a ser mucho más unitaria la derecha, pero particularmente de la oposición. Van a ir en muchas listas seguramente, y además hay que tener en cuenta que se van a agregar los independientes de lista que van a competir. Piensa tú que en los últimos años ya tenemos más de 30 partidos en proceso de formación, es decir, y la mayoría de esos partidos son de centroizquierda. Por lo tanto, vamos a ver una fuerte fragmentación, fuerte competencia, lo que va a debilitar las opciones de la centroizquierda, en la constituyente. Mientras más fragmentado, mientras más listas llevas, menos asientos vas a obtener. Por lo tanto, mi percepción es que van a ir divididos,
y no hacer una unidad como tú señalabas, porque programáticamente la centroizquierda está muy dividida. Así es. Claudio, finalmente nos queda un minuto, pero frente al próximo plebiscito se están barajando muchas alternativas para que la gente pueda efectivamente ir a votar en un solo día, manteniendo las distancias, manteniendo los protocolos para evitar nuevos contagios. ¿Tú crees que eso va a ser un desincentivo para la población mayor para ir a votar? Y en ese sentido, si hay una baja votación, ¿pudiera cuestionarse la legitimidad del resultado del plebiscito? O sea, claramente el escenario de la pandemia afecta y genera esta expectativa de cuánta gente va a ir a votar. Y por lo tanto va a ser fundamental, uno, generar una buena campaña de información, de informarle a la gente qué tiene que hacer ese día, dónde tiene que ir y cómo tiene que ir. Yo creo que esa campaña de comunicación muy clara es fundamental para asegurar el plebiscito. Segundo, transporte público gratuito el día de la elección. Eso es fundamental para asegurar la concurrencia de la gente y obviamente todas las condiciones sanitarias. Si no está resuelta esas condiciones sanitarias, lo que tú decías del riesgo de que se excluya mucha gente va a ser muy relevante. Y finalmente lo que tú planteas, tenemos dos opciones. Uno, que menos del 50% vaya a votar. Obviamente que eso partiría con un problema de legitimidad si es que menos del 50% va a votar al plebiscito. Por lo tanto, hay que tratar de asegurar eso. Piensa tú que en las últimas elecciones presidenciales votó el 49% y mira el problema de legitimidad que tenemos con el presidente. Entonces, Claudio, yo creo que efectivamente se vamos va a a tener dar que ese... seguir conversando porque sí, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero estamos a 3 meses, todavía no ha partido ni siquiera la campaña, así que vamos a seguir, por supuesto, conversando. Las elecciones nos llevan nuevamente a encontrarnos. Claudia, así que muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Un gusto. Chao.